Bueno, lenguaje y comunicación. Bueno, primero hay teorías de cómo se desarrolló el lenguaje, ¿no? Entonces la primera teoría que vamos a ver es Skinner, ¿sí? Skinner partía básicamente de lo que es el movimiento del empirismo, y Skinner básicamente plantea que el conocimiento lingüístico se da mediante un mecanismo de estímulo, de respuesta y de un factor de refuerzo, ¿sí? Entonces, él dice que el niño adquiere su lengua materna a través de la imitación, de la repetición, y todo esto es estimulado desde su entorno social, ¿sí? Entonces, según Skinner, sí, el lenguaje se instaura, se mantiene, se modifica y se manifiesta a partir de contingencias de refuerzo, reconociendo la contribución biológica o del organismo que permite la construcción verbal, ¿sí? Entonces, el organismo, según Skinner, tiene órganos motores, receptores, un sistema nervioso central que permite que la persona pueda hablar, pero el lenguaje es algo instaurado por el ambiente, ¿sí? Y esto tiene mucho sentido, porque, por ejemplo, si a un pibe no lo estimulan, no habla, ¿sí? Entonces, un, el ambiente tiene un factor clave en esto de lo que es el establecimiento de lenguaje. Entonces, Skinner, él no habla de lenguaje, sino de comportamiento verbal. Esto significa que el niño va a poder, mediante la expresión verbal, dar alguna idea en el otro, ¿sí? Esto a su vez genera un efecto en el ambiente y el ambiente va a responder al estímulo que dio el niño y esto genera una respuesta de refuerzo, ¿sí? Es decir, si el niño básicamente empieza a decir mamá, papá, para que el padre o la madre o el cuidador se acerque y cuide sus necesidades, ¿sí? Cuando el padre se acerca o la madre se acerca, el ambiente responde a lo que intenta expresar verbalmente el niño. Entonces esto da un reforzamiento en el establecimiento del lenguaje según Skinner, ¿sí? Entonces, de esta manera, el operante verbal gana fuerza, la conserva cuando las respuestas le siguen reforzamientos constantes, ¿sí? Entonces, nada, el niño simplemente hace un comportamiento verbal y esto tiene un efecto en el ambiente y esto lo refuerza, ¿sí? Si el niño dice más, la mamá se acerca y eso es un refuerzo, ¿sí? Eh, bueno, en el empirismo, ¿sí? La aparición de un comportamiento verbal entre un grupo determinado de personas se da en situaciones concretas, ¿sí? En razón de ello, los aspectos ambientales son indispensables para que emerjan las potencialidades lingüísticas del individuo, ¿sí? Es decir, si un niño nace sin un ambiente que le da estímulos de refuerzo, el niño luego va a tener problemas en el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Entonces los padres no siguen un programa de adiestramiento para enseñar el habla a sus hijos, sino que la misma interacción verbal con la familia, con las niñeras, con los amigos, con los vecinos, estimula el propio desarrollo lingüístico del niño, ¿sí? Dado a que estas personas le ofrecen modelos verbales cuando a propósito, cuando articulan claramente, enfatizan y repiten una palabra o expresión, ¿sí? Es decir, el padre no es que le enseña al niño a hablar, sino que directamente el padre o la madre con tan solo hablar cerca del niño, el niño va básicamente adoptando este modelo verbal, ¿sí? Entonces, el ambiente verbal del niño está formado por todas las personas que hablan a su alrededor, pero no todas desempeñan el mismo papel en la adquisición, ¿sí? Sino que entonces los miembros más decisivos son aquellos que no solo hablan alrededor del niño, sino que le hablan al niño, ¿sí? Y no, y no solo los que le hablan, ¿sí? Sino que tienen que ocupar un capital en su universo, ¿sí? Entonces, el que va a tener un rol importante en el desarrollo del lenguaje del niño, según Skinner, es alguien básicamente que hable alrededor del niño, le hable al niño y que ocupe una posición importante para el niño. Entonces puede ser una madre, bueno, puede ser un sustituto a la madre, ¿sí? Entonces, esa persona va a ocupar sin duda un aspecto, un lugar privilegiado en el capital del niño, ¿sí? Entonces, a partir de ahí hablamos de un periodo crítico para la adquisición del lenguaje, ¿sí?
Y este periodo crítico eh, es una etapa de la vida con la cual podemos desarrollar lenguaje y va a ser alrededor, según Skinner, entre los 12 y 28 meses, ¿sí? Bueno, esto presenta en algunos casos a través de los cuales se confirmó un limitado progreso verbal que se observó en niños de privados de experiencias lingüísticas por razones de aislamiento familiar, social, ¿sí? Y se evidenciaron limitaciones a nivel gramática, en la morfología y en la sintaxis, ¿sí? Y en niños con edades menores de 13 ubicados en ambientes con muchos estímulos verbales y relaciones interpersonales, estos niños recuperaron su déficit verbal en poco tiempo, ¿sí? Es decir, lo que me está diciendo esta teoría de Skinner, ¿sí? Que los niños en el cual habita un ambiente de aislamiento familiar y social va a tener limitaciones, según esta encuesta, a nivel de la gramática, con la morfología y la sintaxis. Pero si colocan a estos niños en un ambiente con mucho estímulo verbal y relaciones interpersonales, van a recuperar su déficit verbal en poco tiempo, ¿sí? Bueno, entonces se considera determinante e innegable la influencia del ambiente y del entorno sociolingüístico en el desarrollo de la lengua materna en el niño, como se intentará mostrar más adelante, ¿sí? Entonces, esa es la teoría de Skinner, según el empirismo, cómo se desarrolló el lenguaje en el ser humano, ¿sí? Y luego hay otra teoría de cómo se desarrolló el lenguaje que va a ser por Chomsky, que él no va a hablar del innatismo, ¿sí? Chomsky plantea así que la adquisición del lenguaje involucra un proceso de crecimiento y maduración de las facultades mentales, ¿sí? El aprendizaje de una lengua tiene su origen en el cerebro y por lo mismo es una particularidad biológica con la que vienen dotados todos los seres humanos, ¿sí? Entonces, una lengua no se puede propiamente enseñar, sino solo despertar en la mente, ¿sí? Solo se le puede dar el hilo por el cual se desarrolla por sí misma. Las lenguas son autocreaciones del individuo, ¿sí? Entonces, todos los seres humanos nacen con un dispositivo especial y único de la especie humana, conocido como el mecanismo de adquisición del lenguaje, que hace posible para el ser humano la adquisición de una lengua en particular, sino de cualquier lengua, ¿sí? Entonces, este Chomsky con su innatismo, ¿sí? Basada su teoría en hay estructuras neuroanatómicas específicas pertenecientes al hemisferio izquierdo del cerebro humano que son vitales para el habla y el lenguaje, ¿sí? Entonces, es necesario que se establezca una comunicación entre el hemisferio izquierdo y derecho para que funcione esto de manera normal, ¿sí? Y en cuanto a las sensaciones procedentes de las dos mitades del cuerpo, derecho e izquierdo, ¿sí? Van principalmente al hemisferio contralateral, el opuesto, ¿sí? Entonces, no desconoce del todo la incidencia de las condiciones ambientales y sociales que rodean al individuo en su proceso de desarrollo lingüístico, simplemente que establece un orden de prioridad entre lo intrínseco y lo extrínseco, ¿sí? Entonces primero tengo que crecer X edad para obtener un lenguaje del ambiente que me rodea. Eso es lo que dice la teoría de innatismo de Chomsky, ¿sí? Entonces Chomsky establece más un asunto de crecimiento y maduración de las facultades mentales en condiciones apropiadas, ¿sí? Entonces sería una maduración guiada por factores internos, por una forma de lenguaje innato que se agudiza, que se diferencia y alcanza una realización específica a través de la experiencia, ¿sí? Entonces, básicamente, Skinner establece que el lenguaje se desarrolla por un mecanismo de estímulo, respuesta y factor de crecimiento. El niño dice ma, la mamá se acerca, eso es un refuerzo, ¿sí? Entonces, esta madre, ¿sí? Que esta persona que habla alrededor del niño, esta persona que le habla al niño y que forma algo importante, una figura privilegiada para el niño, ¿sí? El niño va a empezar a aprender por imitación, la madre va a responder a esa imitación de manera positiva, entonces el niño empieza a hablar, ¿sí? Eso dice la teoría del desarrollo del lenguaje de Skinner. Y Chomsky, que habla del innatismo, dice, y el estímulo ambiental va a tener un efecto en el desarrollo del lenguaje, pero el niño va a poder recién hablar cuando se desarrolle
a nivel anatómico, ¿sí? Una vez que llega a una determinada edad, las facultades mentales van a incrementarse, ¿sí? Y ahí es cuando el niño adquiere el lenguaje de la mente que lo rodea. Esto va a provocar que el niño, si está en China, el lenguaje que lo rodea va a ser chino, entonces va a aprender a hablar chino, ¿sí? Eso es lo que dice el innatismo de Chomsky, ¿sí? Entonces, visto estas dos teorías, ¿sí? Lo que podemos hacer es como juntarlas, ¿sí? Entonces, bueno, la capacidad o aptitud de un niño en condiciones normales para adquirir su lengua materna reside entre la interacción entre el ambiente social marcado en la influencia de diversos estímulos lingüísticos y por supuesto no solo es efecto del ambiente sino que también es importante la configuración biológica con la cual viene dotado genéticamente la persona, ¿sí? Entonces, la estructuración de todos los órganos que intervienen en la producción y comprensión del lenguaje, como el cerebro, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, el contralateral, el sistema nervioso central, el aparato fonador, el auditivo, entre otros, ¿sí? Bueno, entonces, entre ambientistas, Skinner sería el ambientista, porque dice que el principal estímulo es el ambiente, y los innatistas, que dice que el cuerpo innato, ¿sí? Es el que desarrolla el lenguaje, ¿sí? Entonces, entre los ambientistas y los anitistas solo hay diferencias de énfasis en cuanto a la adquisición de lengua se refiere, ¿sí? Ya que las dos son complementarias. Los ambientistas enfatizan en el medio externo, en el entorno, y los innatistas en el aspecto interno, en la estructura biológica innata, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Skinner no excluye la contribución del organismo o de las estructuras de tipo biológicas, de tipo genético, a la constitución del repertorio verbal y tampoco niega el carácter creativo del comportamiento lingüístico y de Chomsky, ¿sí? Reconoce, ¿sí? La tesis de Chomsky, la influencia de factores externos en la adquisición del lenguaje, ¿sí? Entonces, los aspectos socioambientales para que se desarrollen las potencialidades verdades del niño. Es decir, Skinner no refuta lo que dice Chomsky, ¿sí? No lo niega. Eh, no forma parte, no lo tiene, no, ¿cómo decirlo? No le da tanta importancia, pero tampoco lo niega Skinner. Y por otro lado, Chomsky tampoco niega la influencia de los factores socioambientales, de los factores externos que rodean al niño, del ambiente que rodea al niño, ¿sí? Entonces, como para cerrar, el innatismo dice que el niño crece a X edad y desarrolla el lenguaje del ambiente que lo rodea. Entonces, ahí incluye también el ambiente. Y el ambientista dice que el niño aprende por imitación del entorno. Este mismo entorno genera estímulos de refuerzo para que el niño desarrolle su lenguaje, ¿sí? El problema de estas dos es que el innatismo y el ambientista no tienen en cuenta las etapas previas al lenguaje, no tiene en cuenta lo que es el balbuceo, palabras sin sentido realizadas por el niño, ¿sí? El que sí va a tener en cuenta esto va a ser la teoría funcional, ¿sí? La teoría funcional de Halliday, ¿sí? Esta vendría a ser la teoría de la buena. Esta sería la teoría que más le pega, ¿sí? Esta establece, ¿sí? Que todos los seres humanos están dotados biológicamente de la capacidad para aprender una lengua, pero discrepa del argumento de Chomsky, ¿sí? Eh, Chomsky decía que el niño no puede aprender de lo que oye a su alrededor porque lo que oye no son más que trozos y fragmentos inconexos, oraciones inconclusas o no gramaticales porque el niño todavía no está desarrollado como para entender lo que le rodea, ¿sí? Entonces el niño no puede aprender de lo que lo rodea si no está maduro. Eso dice Chomsky, ¿sí? Entonces tiene en cuenta solo las palabras con sentido del niño, ¿sí? Y entonces, más importante que la forma gramatical de lo que oye el niño es el hecho de que está vinculado funcionalmente a las características observables de la situación a su alrededor. El niño siempre responde al ambiente, por más que balbucee, está respondiendo al ambiente, ¿sí? Entonces, todas estas frases sin sentido tienen un gran valor, ¿sí? Esas frases sin sentido tienen gran valor. Se apoyan las perspectivas interorgánicas y intraorgánicas, ¿sí?
La lengua es una forma de interacción y se aprende mediante el intercambio social. El niño está sometido al ambiente que lo rodea y este ambiente social lo va a escuchar, analiza el entorno social y va a interactuar con el otro, ¿sí? Entonces el niño va a crear su propio lenguaje con potenciales de comportamiento que van a ser las frases sin sentido, va a ser el balbuceo, ¿sí? Lo cual después lo convierte en lenguaje gramatical, ¿sí? El niño primero va a decir palabras sin sentidos, balbuceos, para interactuar con el ambiente que lo rodea y luego va a transformarlo en un lenguaje de adulto, ¿sí? Entonces el niño está motivado de manera funcional si la lengua es para él un medio para alcanzar fines sociales o satisfacer diversas necesidades. Es lógico que este sea el motivo esencial para su aprendizaje, ¿sí? El niño tiene que desarrollar el lenguaje para sobrevivir. Eso es lo que dice Halliday, ¿sí? Entonces Halliday dice que el lenguaje va a tener funciones iniciales por las cuales el niño va a intentar desarrollarlo, ¿sí? Tiene función instrumental porque el niño va a desarrollar el lenguaje para cumplir sus necesidades fisiológicas, va a tener función reguladora para determinar e influir el comportamiento de los demás, va a tener función interactiva, ¿sí? Para involucrar a otras personas en su mundo personal, para identificar y manifestar el yo, va a tener forma explorativa o heurística, ¿sí? Para describir el mundo exterior y el interno, va a tener forma imaginativa para fantasear y crear su mundo propio, y va a tener forma informativa para contar, narrar y comunicar lo que ocurre a su alrededor. Bueno, el desarrollo lingüístico del niño, bueno, eso sería básicamente la teoría funcional de Halliday, ¿sí? Después, bueno, aparece básicamente Piaget, ¿sí? Que también va a hablar del desarrollo lingüístico del niño. Y acá ya arranca la teoría de Piaget. Entonces, hasta el momento, ¿qué teorías vimos? Vimos la de Skinner, del empirismo, la del innatismo de Chomsky, y ahora acabamos de terminar con la teoría funcional de Halliday, ¿sí? Pero bueno, aparece Piaget, ¿sí? Entonces, él va a hablar, ¿sí? Del balbuceo, de las expresiones indescifrables, de los vocablos monoléxicos, biléxicos, triléxicos, ¿sí? Cargados de significados para los padres y de las demás personas que conviven con él, ¿sí? Y este va a apoyar que la experiencia del niño difiere tanto de la del adulto, que solo hay una correspondencia parcial entre sus significados y lo que el adulto está dispuesto a reconocer, ¿sí? Pero si sus expresiones son interpretadas a la luz de las funciones particulares del lenguaje, es factible salvar el abismo entre el adulto y el niño, ¿sí? Esto permite que el sistema lingüístico de menor evolucione, ¿sí? Y se desarrolle completo hacia el adulto, ¿sí? Entonces Halliday centra su enfoque en el entorno del niño, especialmente en las dimensiones sociales, interactivas y funcionales de la lengua. Todos estos son factores externos, sin reconocer los elementos orgánicos y biológicos con que está dotado el ser humano para su desarrollo verbal. Y esos son factores internos, ¿sí? Entonces viene Piaget y dice, bueno, Piaget parte siempre del paradigma del constructivismo, ¿sí? Entonces Piaget va a decir, el lenguaje es producto de la inteligencia y del desarrollo cognitivo, ¿sí? Y va a decir, el lenguaje constituye una de las manifestaciones de una función más general y de la función simbólica, ¿sí? Es la capacidad para representar la realidad a través de sus significantes, la capacidad para representar las cosas y los sucesos en ausencia de los mismos, y es una capacidad que el niño manifiesta casi de forma simultánea en sus primeros gestos y dibujos, y en sus imágenes mentales y en el juego simbólico, ¿sí? Y bueno, Piaget va a tirar básicamente etapas de desarrollo del lenguaje de Piaget. Entonces, él dice que a partir del segundo y tercer mes, el niño ya, ¿sí? Bueno, tenemos la etapa sensorio-motriz de 0 a 2 años, que la principal característica es el egocentrismo, ¿sí? Entonces, nada, a partir del segundo y tercer mes ya aparece con el gorjeo, que son sonidos guturales. Luego a partir del quinto y sexto mes aparece con el balbuceo, que son combinaciones de sonidos vocálicos y
consonánticos. Luego a partir del mes 8 o 12 aparece con los gestos, ¿sí? Para mostrar o señalar algo, para decir adiós con la mano, ¿sí? Luego a partir del noveno mes aparecen los sonidos fonéticamente estables relacionados con los que relacionados con los que oyen, son secuencias iterativas, ¿sí? Luego a partir del mes 10 a 12 tiene comprensión, puede reconocer el no, puede reconocer el nombre de algunos objetos, de las personas, puede identificar quién es la tía, quién es la abuela, dónde está papá, ¿sí? Ahí ya comprende, ¿sí? Y bueno, después hace imitaciones fónicas y jerigonzas a los 12 meses. Hay también a los 12 meses fonemas significativos o intencionales. 12 meses, ahí ya empieza a decir mamá, papá. Hay a partir de los 15 meses holofrases o palabras. El niño ya puede decir frases o palabras. Y a partir de los 18 meses ya hay relaciones gramaticales donde el niño va a utilizar sus sustantivos, verbos y adjetivos, ¿sí? Y a partir de los 18 meses ya hay comprensión de orden simple, ¿sí? Si le dicen que le dé el chicle al doctor, él lo va a hacer, ¿sí? Y luego tenemos la etapa preoperativa de 2 o 7 años, donde ya hay habla egocéntrica, habla telegráfica, oraciones complejas y el uso fluido del lenguaje, eh, tararea melodías y entonación, utiliza verbos, inteligibilidad a los 3 años, utilización de pronombres a los 4 años y edad de los por qué a los 4 años. Y luego tenemos la etapa de operaciones concretas que va a ser entre los 7 y 12 años, donde ya acá existe un habla social, hay una utilización del habla para transformar la realidad. Y luego tenemos la etapa de operaciones formales de 12 a 15 años, donde hay un habla social, hay juicio, reflexiones sobre el lenguaje y aceptabilidad y gramaticalidad. Entonces, sepan, ¿sí? Que esto en el final, ¿sí? Del año pasado lo recontra preguntaron, ¿sí? En la etapa sensorio-motriz del desarrollo del lenguaje de Piaget, de 0 a 2 años, que desarrollan cada mes. Esto lo recontra preguntaron. Y esto también es más importante, ¿sí? Entonces, si tienen que recortar temas, es preferible saber lo de Piaget y lo de Halliday a saber lo de Chomsky y Skinner, ¿sí? Igual se tienen que estudiar todo, ¿no? Bueno, hay un gen, el cual lo llaman el gen del lenguaje, ¿sí? Hace aproximadamente 100.000 años hubo una mutación en el gen FOXP2, ¿sí? Que le otorgó al Homo sapiens una mayor diversidad fonemática, ¿sí? Este gen se expresa en la estructura subcortical y cortical, como los ganglios basales, en el tálamo, en la corteza y el cerebelo. A nivel de los ganglios basales le dio coordinación y regulación, a nivel del tálamo memoria y emoción, a nivel de la corteza, bueno, le dio la área de Wernicke y Broca, ¿sí? Y a nivel del cerebelo, la coordinación del equilibrio, ¿sí? Sin embargo, no es el gen del lenguaje, ¿sí? Ya que el lenguaje es un proceso mucho más complejo entre la relación de los genes, el epigenoma y la cultura, ¿sí? Pero bueno, este gen FOXP2, ¿sí? Es el denominado gen de lenguaje, ¿sí? Que nada, que le otorgó al Homo sapiens una mayor diversidad fonemática. Bueno, origen y evolución del lenguaje a nivel de la historia, ¿sí? Actualmente no existen evidencias ya que el cerebro es invisible en los registros arqueológicos, ¿sí? Lo único que puedo obtener son huesos y encima los huesos que consigo están en muy mal estado, ¿sí? Entonces hay diversas teorías por las cuales el hombre desarrolló el lenguaje, ¿sí? Hay una base anatómica, prácticas culturales, el nexo entre los gritos y los sonidos emitidos por diversos animales, la gesticulación, ¿sí? Pero bueno, lo que se mantiene
es que para desarrollar el lenguaje tuvo que existir una evolución biológica mediante mutaciones genéticas muy precisas en el aparato bucofaringo laringio y en el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces lo que se vio es que en el encéfalo la mayor maquinaria neuronal se localiza en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Entonces acá se va a encontrar, ¿sí? Lo que es la área de Broca, ¿sí? Entonces la área de Broca se va a encontrar en la región pre-rolandica, ¿sí? De la tercera circunvolución cerebral del hemisferio dominante, ¿sí? Recuerden que el hemisferio dominante suele ser el izquierdo, ¿sí? A veces se encuentra en el derecho. Pero bueno, la área de Broca por lo general en el hemisferio dominante se encuentra en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Entonces, si la área de Broca, o sea, esta región del cerebro que se encuentra en la tercera circunvolución cerebral, en la región prerolándica, si llega a estar dañado, ¿sí? Se provoca lo que es la afasia motora. El paciente no va a poder articular palabras, entonces la expresión y la compresión de la sintaxis y el procesamiento de verbos, la planificación y la programación motora, la articulación de la palabra y la secuenciación, ¿sí? Bueno, sepan que qué es la área de Broca, qué es la área de Wernicke, dónde se encuentra, ¿sí? Es algo muy preguntado, ¿sí? La área de Broca y la de Wernicke son las dos más importantes. Después hay otras áreas que no son tan importantes, pero hay que saberlo. Pero bueno, si ustedes tienen poco tiempo, la que tienen que aprender sí o sí es área de Broca y Wernicke, mínimo. Eh, Bueno, ¿y dónde se encuentra el área de Broca? Bueno, el 70% de los zurdos lo tiene localizado en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Las mujeres pueden tener una localización bilateral. Los hombres suelen tener una tendencia predominante en el hemisferio izquierdo. Y en el recién nacido la representación es bilateral. Así que nada, primero se lateraliza lo vinculado al área Broca y luego lo vinculado a la compresión que sería Wernicke, ¿sí? Bueno, tenemos la área de Wernicke, ¿sí? Esta se va a localizar en la primera circunvolución temporal del hemisferio dominante. Recuerden que por lo general es el izquierdo y en caso que esté dañado se produce afasia expresiva, ¿sí? La persona va a hablar pero no entiende de lo que habla, ¿sí? Entonces disminuye la compresión del lenguaje hablado, disminuye la compresión auditiva y la selección del léxico. O sea, la área de Wernicke sería la persona, ¿sí? La persona ahí tiene un reloj. Entonces la persona me va a decir, mira, tengo un reloj. Es de color azul, me dice la hora. Y yo le pregunto, está bien, pero decime qué es el reloj. Y no va a entender qué es eso lo que tiene ahí, ¿sí? Él sabe que se llama reloj. Él sabe sus funciones, pero no logra, ¿sí? Comprenderlo, ¿sí? Entonces, entonces lo que pasa es que la persona no entiende de lo que habla, ¿sí? Eso sería un daño en la área de Wernicke, ¿sí? Y bueno, en el área de Broca va a tener un problema a nivel de la expresión, ¿sí? Eh, la persona no va a poder articular muy bien las palabras, ¿sí? Entonces va a hablar todo desorganizado, o utiliza primero el verbo, o utiliza primero el adjetivo, ¿sí? O sea, toda la, toda la semántica, ¿sí? La sintaxis de la oración va a estar todo desordenada y va a ser un sinsentido cuando me hable alguien que está lesionado en el área de Broca. Y bueno, recuerden que el 95% de los diestros, esos en caso que sea diestro, tienen localizado lo que es la área de Broca, ¿sí? Y la de Wernicke en el hemisferio izquierdo. Eh, y bueno, va a existir una comunicación entre el área de Broca y Wernicke mediante un fascículo que se llama el fasciculus arcuatus, ¿sí? Es el que lo conecta. Y bueno, después hay otras áreas que son más o menos importantes, ¿no? El cuadrilátero de Pierre-Marie, ¿sí? En caso que esté dañado, no permite la lectura, eso se considera alexia
o tampoco permite la escritura. Eso es agrafía. La área de Brodmann, que está en la comprensión de oraciones y procesamiento sintáctico. La circunvolución supramaginal, que si se me daña voy a tener un problema en el procesamiento fonológico y de escritura. La circunvolución angular, que tiene una integración multimodal, eh, ayuda para para la conversión de grafemas, de fonemas, del procesamiento semántico, del cálculo, de la lectura, de la escritura. En el lóbulo temporal se encuentra la memoria semántica, la denominación y la comprensión de las palabras también. Y en el lóbulo de la ínsula se encuentra la conversión de los fonemas y en información motora. ¿Sí? Bueno, después hay un par de más, ¿no? Algunos fascículos, que por ejemplo si se me daña el fascículo longitudinal superior o fascículo arcuato, voy a tener un problema en el aprendizaje del lenguaje. Si se me daña el fascículo uncinado, voy a tener un problema con los nombres propios y la comprensión. A nivel del fascículo longitudinal inferior, la memoria semántica, la vía del qué, la denominación de los objetos van a estar alterados. Y el fascículo fronto-occipital inferior, la lectura, la atención, el procesamiento visual van a estar afectados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona el lenguaje, no? Entonces, el lenguaje tiene un procesamiento semántico, léxico, gramatical y motor, ¿sí? Semántico, eh, el lenguaje, cuando yo expreso algo, tiene que tener una idea y esa idea tiene que estar constituida con conceptos, si no sería un sinsentido. Tiene un procesamiento léxico, que es la selección de palabras que van a representar el concepto. El procesamiento gramatical es el orden de las palabras, de los verbos y de los nexos. Y el procesamiento motor es la selección de fonemas que van a componer a las palabras para activar la área motora, ¿sí? Entonces se producen los sonidos, ¿sí? Entonces antes de hablar yo hago un procesamiento motor donde voy viendo, ¿sí? Cómo es que voy a hablar, la selección de los fonemas, la selección de los movimientos de la lengua, de la boca, ¿sí? Eh, Obviamente antes de hablar, antes de elegir eso, ya tengo que tener una idea de lo que voy a hablar. Entonces eso es procesamiento semántico, ¿sí? Y ya tengo que ir seleccionando las palabras que voy a utilizar, procesamiento léxico, y tengo que ver el orden que voy a dar a las palabras para que lo que yo diga tiene sentido, procesamiento gramatical, ¿sí? Bueno, entonces a nivel de el lenguaje, sí, el hemisferio izquierdo se encarga del procesamiento analítico y la secuencia. El hemisferio derecho se encarga del procesamiento sinóptico, del pragmatismo contextual, del lenguaje no literal, del humor, de la ironía, del sarcasmo, del componente emocional, de la prosodia, del procesamiento semántico, de las áreas prefrontales, de las habilidades discursivas, la planificación, el inicio, el mantenimiento del objetivo, el automonitoreo, la detención, el juicio social, la teoría de la mente, la iniciativa, la motivación. De eso se va a encargar las áreas prefrontales y el cerebelo se va a encargar de la fluencia verbal, la evocación de la palabra, sintaxis, lectura, escritura y metalingüística. Y todo esto se va a transmitir a través de los pares craneales del habla. ¿Cuáles son los pares craneales del habla? Bueno, el 5, el 7, el 9, el 10, el 11, el 12. ¿Sí? ¿Qué sería lo más importante de todas estas diapositivas? Y sería básicamente qué es el área de Broca, si se me daña qué es lo que tengo modificado, y la área de Wernicke, ¿sí? Y dónde se encuentra el área de Broca y Wernicke, ¿sí? Esas son las cosas que más suelen preguntar. Y cuáles son los pares craneales básicamente del habla, ¿sí? Y bueno, y ahí tienen cómo está conformado el lenguaje, procesamiento semántico, léxico, gramatical y motor. Entonces, ¿cómo fue el origen y la evolución del lenguaje? Bueno, como ustedes saben, ¿sí? Cuando ustedes hablan, no es que la lengua saca el habla, no. Todo inicia a nivel de las cuerdas vocales. Cuando nosotros, ¿sí? Hablamos, estamos controlando la salida del aire por las cuerdas vocales, ¿sí? Y además de eso, vamos a regular esta salida de aire
de las cuerdas vocales con el movimiento de la lengua y los labios. Entonces, esto nos permite el desarrollo de distintos lenguajes, ¿sí? Entonces tenemos el primer patrón que lo va a tener los bebés y son similares a los primates, ¿sí? Lo que vamos a ver ahí es que la laringe está muy elevada, ¿sí? Esto les permite comer y respirar al mismo tiempo para que no se atraganten, ¿sí? Pero impide lo que es la modulación amplia de sonidos. Entonces, los recién nacidos van a tener este patrón de la laringe muy elevada hasta los 2 años, donde la laringe recién comienza a descender y recién la laringe consigue su configuración adulta a los 14 años. Y luego tenemos un segundo patrón, que la laringe se sitúa más bajo, lo que es lo que esto exige el cierre temporal del paso del aire durante la deglución. De lo contrario, los sólidos como los líquidos pueden, tanto como los sólidos y los líquidos pueden bloquear, ¿sí? Lo que es la laringe y causar asfixia, ¿sí? Y los adultos tienen este patrón. Entonces, básicamente, una vez que la laringe baja, la epiglotis tiene que tapar la laringe cada vez que comamos algo o tomemos un líquido, ¿sí? Porque de lo contrario, no vamos a asfixiar. Entonces, nada, hay dos patrones, ¿sí? Menores de 2 años y arriba de 2 años. Eh, y dentro de esto, ¿sí? Tenemos la teoría gestual, ¿sí? Este fue propuesto básicamente por Hewes, ¿sí? Básicamente es quien propuso la necesidad de emplear las manos en dos cosas a la vez, usar herramientas y comunicarse mediante gestos durante la caza, ¿sí? Entonces él establece que lo primero que surgió es básicamente el lenguaje de signos, ¿sí? Ya que anteriormente a tener los órganos fonéticos, ¿sí? Eh, uno hacía gestos para cazar, ¿sí? Entonces, en este punto el ser humano no tenía modificaciones a nivel cerebral ni a nivel bucofaringio, ¿sí? O sea, acá solamente se expresaba mediante gestos para la caza, ¿sí? Y luego tenemos la teoría cognitiva cerebral, que ahí cuando ya se desarrolló el cerebro, la persona empieza a hablar, ¿sí? Entonces ahí hay una evolución del cerebro y la laringe, las áreas cerebrales, aparece la área de Broca, la área de Wernicke, la lateralización cerebral, la modificación de la laringe, ¿sí? Todo esto fueron necesarios para que se desarrolle el lenguaje. Eso sería la teoría gestual, la teoría cognitiva o cerebral, y luego tenemos la teoría social, ¿sí? Que dice básicamente que hay algo que contribuye al origen social del lenguaje, que es todo lo que tiene que ver con la comunicación oral, el compartir comida, las actitudes cooperantes, la transmisión de la necesidad de la transmisión de conocimientos de padres a hijos, ¿sí? Todo esto permitió el establecimiento de lo que es el lenguaje. Y bueno, y con eso ya terminaron las teorías, ¿sí? Y luego tenemos básicamente la comunicación, ¿sí? Bueno, la comunicación es el acto de transmitir y recibir el lenguaje, es una situación concreta denominada contexto mediante un código común a través de una vía o un canal. Se ejerce a través de gestos o expresiones faciales, corporales, táctiles, olfativas, gustativas, complementando o no la vía verbal. ¿Sí? Eso es la definición de comunicación. Y luego tenemos la definición de lenguaje, ¿sí? Es el instrumento de comunicación exclusivo del ser humano y cumple múltiples funciones. Cumple lo que es obtener y trasvasar información, ordenar y dirigir el pensamiento y la propia acción, permite imaginar, planificar, permite regular, es el recurso más complejo y completo que se aprende naturalmente por una serie de intercambios con el medio ambiente, a través de interlocutores más competentes, ¿sí? Esta asimilación se hace sobre un fondo madurativo complejo que interviene en la determinación de los distintos aspectos audiofonatorios lingüísticos, ¿sí? Entonces, el lenguaje existe desde que nacemos, ¿sí? Los bebés producen desde el nacimiento sonidos de forma activa. El único propósito de producir estos sonidos es captar la atención de su cuidador, ¿sí?
Entonces el recién nacido se comunica a través de llanto, de sonrisa, de gorjeos, de balbuceos, de gestos, ¿sí? A través del juego el niño aprende los referentes léxicos, las palabras, los objetos, las acciones y los eventos, ¿sí? Esa palabra es presentada por un símbolo, un sonido, la morfología, la sintaxis y el contenido. Entonces se establece por experiencia compartida. Y los conceptos lingüísticos se desarrollan en interacción, ¿sí? Esto marca la importancia de la estimulación del medio para el desarrollo del lenguaje. Y de 0 a 6 años, ¿sí? El periodo en que se forman es el periodo donde se forman y se desarrollan las bases de comunicación y lenguaje, ¿sí? Eh, entonces, en esta población, en ningún caso podemos pensar en patologías de comunicación y lenguaje, sino de alertas, ¿sí? Entonces, ¿qué alertas podemos ver? Bueno, tenemos la prosodia. Digo, ahí tienen básicamente más definiciones: qué es la prosodia, qué es la gramática no verbal, la proxemia, ¿sí? Que es tan chiquitito porque no es tan importante. Entonces, el lenguaje a su vez tiene dimensiones, ¿sí? Tenemos la dimensión de la fonética o fonología, que es la forma, ¿sí? Son las características físicas de los sonidos, el rasgo laríngeo, el punto y modo de articulación, cómo se organizan los distintos órganos para crear el sonido. En la adquisición fonética fonológica existe un orden de aparición y unas estructuras de desarrollo muy definidas. La rapidez de la adquisición varía de un niño a otro. Luego tenemos la morfosintáctica, estudia la estructura interna de las palabras y el modo que se relacionan dentro de la oración. El niño lo adquiere por imitación y es el orden de las palabras de la frase, ¿sí? Cómo ordena, ¿sí? Lo que va a decir el niño, dónde coloca cada palabra en la frase que va a decir. Luego tenemos la semántica, ¿sí? Que estudia el significado y la expresión de las palabras. Es decir, la semántica, el niño tiene que comprender lo que está diciendo, ¿sí? Pues si no, no lo puede decir. Y la pragmática, que son reglas sobre el uso, ¿sí? Es básicamente el efecto del lenguaje esperado sobre el receptor, que es básicamente que me entiendan lo que yo quiero decir, ¿sí? Y es la adaptación del lenguaje a las reglas sociales, ¿sí? Eh, bueno, entonces tenemos básicamente la fonética o fonología, ¿sí? Que es la articulación de los sonidos del habla y también es oír y discriminar los sonidos del habla. La morfosintaxis, que es el uso de estructuras de la lengua y también tiene que ver con la comprensión de la estructura gramatical del lenguaje. La semántica, que es el uso de conceptos significativos del vocabulario, entender lo que se dice, y comprensión del vocabulario, del léxico, conceptos significativos. Y a nivel pragmática es el uso adecuado del lenguaje según el contexto, ¿sí? Y es la comprensión del lenguaje según el contexto, ¿sí? Esto sería la expresión, como lo expresa, acá como lo comprende. Y bueno, obviamente, ¿sí? Hay etapas de desarrollo en la comunicación donde según la edad tiene alteración a nivel pragmático, a nivel semántico, morfosintaxis y fonética y fonología. Y es un cuadro muy largo, ¿sí? Eh, Demasiado largo. Pero bueno, yo ya les había aclarado, ¿sí? Que una de las cosas más importantes es estas etapas de Piaget, ¿sí? Sensorio motriz, egocentrismo, etapa preoperativa 2 7 años, operaciones concretas, operaciones formales. Eso sería lo más importante con eso de los cuadritos. Y obviamente a partir de estos cuadros, ¿sí? Lo más importante es esto, ¿sí? El cuadrito este de lenguaje. Se lo tienen que saber por edad, qué es lo que va adquiriendo cada mes, ¿sí? Entonces nada, lo que más entra es lo de Piaget y esto de lenguaje, ¿sí? Y acá tienen otro cuadro que está sacado del libro, ¿no? Que te dice de 0 a 5 meses, qué es lo que tiene el niño, ¿sí? De 6 a 11 meses, qué es lo que tiene. De 12 a 24 meses, qué es lo que tiene, ¿no? Pero bueno, yo estudiaría más que nada esto, ¿sí?
igual ustedes lo tienen en el libro Violeta, creo que se llama ahora, ¿sí? Ahí lo tienen bien desarrollado. Yo cuando la cursé me obligaron a estudiar del SAP, que la verdad el SAP está buenísimo. El libro Violeta la verdad no lo conozco, pero es casi igual que el SAP. Eh, Esto es importante, ¿sí? Hay un desarrollo a nivel motor, ¿sí? Esto a veces lo preguntan, ¿sí? A partir de qué momento puede decir la a partir de qué momento puede decir la B, en qué momento no puede decir la R, ¿no? Esto a veces entra en preguntas de examen, ¿sí? Es súper complicado, ¿no? Estas preguntas. De hecho, cuando a mí me tocó lenguaje, cuando rendí en SD, la parte de lenguaje erraba todas, ¿sí? Bueno, entonces el aire va a pasar por la hendidura de las cuerdas vocales, entonces nosotros regulamos la salida del aire con el movimiento de la lengua y los labios. Esto nos permite el desarrollo de distintos lenguajes, ¿sí? Entonces, las características anatómicas de recién nacido, ¿sí? Lo que vamos a decir que la lengua ocupa toda la boca, la mejilla tiene una masa, ¿sí? Lo cual dificulta lo que se le habla, las estructuras en la boca están todas muy cercas, el maxilar inferior es pequeñito, la laringe está muy alta y la epiglotis está muy cercana al paladar blando. Es por eso que recién nacidos no van a poder hablar. Ahora, a partir de los 4 o 6 meses, hay un espacio ya a nivel intraoral, la mandíbula desciende, ¿sí? El hueso yodes y la laringe también se separan, eh, las aparecen almohadillas grasas y ya aparecen los primeros dientes, ¿sí? Todo esto va a provocar que el niño ya empiece a poder vocabulizar algunas cositas, ¿sí? Entonces, de 0 a 1 meses, lo que se vio es que el niño puede hacer un movimiento para decir la A y la P con la lengua, pero no dice ningún sonido, ¿sí? A partir del segundo mes, el niño ya vocaliza, ¿sí? De la A a la E, ¿sí? O sea, puede decir la A, puede decir la E, ¿sí? Y puede hacer básicamente eco. Bueno, ahí ya el niño empieza a disociar movimientos de labio y lengua, ¿sí? El niño ya puede diferenciar movimientos de la lengua y del labio, ¿sí? Tiene movimiento ascendente y descendente con la lengua, ¿sí? Movimientos contrarios con la lengua al remover la cuchara, movimientos laterales con lengua amplia, movimientos de ascendente y descendente, ¿sí? A partir de los 6 meses ya puede hacer movimientos con la lengua como para decir la A a la P, ¿sí? Y también de 7 a 8 meses ya hace movimiento de comida hacia los dientes. Entonces ya básicamente, ¿sí? A partir del cuarto mes vocaliza y hace eco de la A y la E y ya empieza el gorgojeo, entonces puede decir la G y la J. A partir de los 5 meses ya inicia el balbuceo, esto es muy importante para el examen, ¿sí? A partir del mes 6 ya empieza a hacer consonantes limitadas, puede hacer sonidos de b, 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 ¿sí? Y el balbuceo ya lo va a hacer con consonantes repetidas. Eh, de 7 a 8 meses empieza con el silabeo no específico, empieza a decir ma, ¿sí? De 8 a 12 meses balbucea con variedades de consonantes. Y ya de 9 a 10 y 11 meses, que acá tiene la capacidad de limpiar la cuchara con los labios, puede decir mamá, papá. Y a partir de los 12 meses ya hace movimientos rotatorios con la mandíbula. Y bueno, a los 12 meses ya incorpora de la T a la N y va a incorporar la D, pero hay que tener ojo con la D porque incorpora la D como reemplazo de la R, ¿sí? Porque no puede decir la R. Bueno, entre 2 y 3 años se suma la G, la N, la J y la Ñ. Entre 3 y 4 años se suma la F, la I, la CH, la L, la D y la L. Y a los 5 años se suma la S y la R, ¿sí? Y hay difonos consonánticos con la L. De 5 o 6 años, ya recién ahí puede usar la doble R, ¿sí?
O sea, entre 4 y, entre 4 y 5 años, en vez de decirme perro, me decía perro. Y entre 5 o 6 años ya me puede decir perro, ¿sí? Ahí no sé por qué lo pronuncié tan feo. Eh, bueno, ¿cómo se evalúa el lenguaje, no? Bueno, la prevalencia de retraso del habla y del lenguaje es entre un 2 a 19%, ¿sí? Vamos a ver que el niño tarda en comenzar a hablar o pronuncia mal o tiene dificultades en entender, ¿sí? Entonces el pediatra tiene una valiosa oportunidad de recibir niños en edades muy tempranas y realizar su seguimiento, ¿sí? Entonces nada, él tiene la posibilidad de observar el proceso de adquisición del lenguaje de sus inicios. ¿Y cómo lo evalúa? Bueno, evalúa la producción verbal, ¿sí? Señala palabras del vocabulario combinando frases y discursos, evalúa la comprensión lingüística, que es entender el significado de la palabra y la frase, y los códigos paraverbales, que es la mirada, la gestualidad completa, que complementan o contradicen la verbalización, ¿sí? Entonces, el funcionamiento de interacción de distintos sistemas, ¿sí? O sea, si tiene un retraso en el habla, puede ser un problema a nivel auditivo, puede ser un problema a nivel psicosocial, a nivel neurológico, ¿sí? El habla no es solamente el aparato oral, ¿sí? Sino que va más allá, ¿sí? Si el niño es sordo o tiene un problema de escucha, el ambiente que lo rodea lo va a estimular poquito, ¿sí? Bueno, factores que pueden llegar a incidir en el desarrollo del lenguaje oral, ¿sí? Entonces, tenemos los factores extrínsecos o ambientales, sería la hipoestimulación ambiental, si al niño no lo estimulan mucho en la casa, no le hablan, va a tener un retraso en el habla y lenguaje. Esto de las hospitalizaciones, si el niño se tiene que hospitalizar, se tiene que internar y se aleja de la familia, ahí también va a tener un retraso en el desarrollo del lenguaje. Después los conflictos en la familia, ¿sí? Si la familia básicamente hay un conflicto que provoca la disminución de lo comunicativo y lo afectivo, esto puede provocar un retraso a nivel de lenguaje, ¿sí? Y si el niño no recibe un input lingüístico o no participa en situaciones comunicativas, esto también genera un retraso en lo que es el lenguaje, ¿sí? Si el niño dice algo, alguien tiene que responder a lo que dice el niño. No lo tienen que ignorar. También la sobreprotección no posibilita que el niño entre en contacto con distintos elementos que le van a generar nuevas experiencias, ¿sí? Entonces no lo dejan interaccionar activamente y ahí puede provocar que el niño tenga un retraso en el lenguaje. Esos serían todos los factores extrínsecos o ambientales. Luego tenemos factores intrínsecos como el nivel cognitivo del niño, y lo más importante a nivel intrínseco sería la pérdida auditiva, ¿sí? La audición es el sentido más importante ligado al lenguaje oral. Bueno, pueden haber síndromes, lesión cerebral, malformación anatómica, disfuncionalidades, ¿sí? Y trastornos de lenguaje, ¿sí? Eh, Cuando vos vas a rendir examen, te pueden preguntar trastornos de lenguaje, ¿sí? El año pasado preguntaron sobre dislalía, ¿qué es la dislalía? ¿Sí? O los tipos de dislalía, ¿sí? Eh, Así que nada, hay que saber al menos la mayoría. Bueno, mutismo total, desaparición total del lenguaje de manera repentina o progresiva. Mutismo selectivo o electivo, ¿sí? Solo aparece ante ciertas personas o determinadas situaciones. Suele aparecer a los 3 años y con más frecuencia hacia los 6, ¿sí? Deprivación ambiental, el niño que vive en un ambiente con deprivación cultural desarrolla un código lingüístico muy restringido, un lenguaje muy limitado, esencialmente la comunicación concreta e inmediata, y esto es insuficiente de todo punto en el medio escolar. Luego tenemos lo que es el retraso simple del lenguaje, ¿sí? En la desfase cronológica en la adquisición de distintas etapas lingüísticas, pero van adquiriendo las etapas evolutivas con normalidad. Es decir, básicamente, el niño, ¿sí? Tiene las etapas
evolutivas con normalidad, ¿sí? El órgano vocal puede decir las palabras que tendría que decir según su edad, pero el niño no está progresando en lo que es el desarrollo del lenguaje según su edad, ¿sí? Yo te tu gato, fuera. Eh, bueno, después tenemos el que habíamos dicho de privación mental, retraso simple de lenguaje, ¿sí? Retrasos articulatorios o fonológicos es el conjunto de todas las dislalías evolutivas y funcionales, ¿sí? Luego tenemos las dislalías, ¿sí? Igual acá lo tenemos de vuelta, ¿sí? Son fallos en el punto y el modo de articulación de uno o varios fonemas de origen funcional. No existe una causa orgánica que lo justifique. Algunos fonemas se ven afectados muy frecuentemente frente a otros, en los que sucede en muy raras ocasiones. Puede tener problemas con la R, con la S, ¿sí? Con la O y con los sinfones de L y R, ¿sí? Entonces tiene problemas con decir blando, con decir clase, con decir dragón, ¿sí? Los sinfones básicamente sería esto. Sería colocar la L con la B. Blando, dragón, ¿sí? Está con la D, dra. Esos tienen los sinfones, ¿sí? O sea, puede tener un problema en decir la R, la S, ¿sí? O la O, ¿sí? O directamente tiene un problema con combinar la L y la R con otra palabra, que sería blando, clase, dragón, ¿sí? Los cuales estos suelen aparecer más tarde, ¿sí? Eh, bueno, estos trastornos, también están los trastornos permanentes de la disminución del fonema, ¿sí? Del sonido del lenguaje, sin que exista un efecto anatómico en el niño mayor a 4 años, ¿sí? Esto dificulta y aumenta la longitud de la palabra. Tenemos la omisión, ¿sí? De una el niño probablemente tenga una omisión de esta palabra cuando hable. Si vemos un niño con dislalía, va a tener una omisión de la R o de la S o del sinfone de la L y R. Es decir, el niño en vez de decir arroz, me va a decir aos, ¿sí? Y puede pasar que el niño tenga una sustitución. En vez de decirme aos, me diga a dos, ¿sí? Por eso hay que tener ojo con la D, ¿sí? Si vemos que el niño en vez de usar la R, utiliza la D, el niño se tiene una dislalía y la está sustituyendo con la D, ¿sí? Bueno, puede pasar también esto de la distorsión del fonema afectado, que no llega a ser otro fonema, ¿sí? Nada, está distorsionando la R por la D, ¿sí? Bueno, después hay algunas más, como la tartamudez fisiológica. Esta se puede dar entre los 2 y los 4 años, es totalmente normal y frecuente, ¿sí? Los niños se van a expresar con repetición de sílabas, de palabras, a veces incluso con una persistencia importante, lo cual puede llegar a evocar un cuadro de tartamudez, ¿sí? Pero nada, es una tartamudez fisiológica o evolutiva, ¿sí? Si la situación de bloqueo es muy frecuente y o se acompaña con sudoración, con nerviosismo, con angustia de los adultos que crece, y podría ser una tartamudez posta. Hay que consultar con el psicólogo, con el logopeda, ¿sí? Y actuar en función a su orientación. Luego tenemos la taquilalia, que es hablar excesivamente rápido y precipitado, que provoca repeticiones y omisiones, lo que dificulta la inteligibilidad de su expresión. El retraso simple es de retraso en la aparición de lenguaje que afecta sobre todo a la expresión. No hay déficit intelectual, sensorial ni conductual.
Se respetan las etapas evolutivas del desarrollo normal con un desfasaje cronológico y con restos de pautas de desarrollo son normales con buena comunicación y comprensión. También puede haber desórdenes en la fluidez, ¿sí? Bueno, acá puede estar la tartamudez, está referida a una alteración en la fluidez del lenguaje, ¿sí? Se define como trastorno del control motor y de la planificación motriz del habla. Esta se desarrolla entre los 2 y 3 años. Los factores predisponentes son hereditarios y también hay factores precipitantes que son los ambientales, ¿sí? Entonces es normal que haya un desorden, puede llegar a provocar que haya un desorden en la fluidez si hay un 73% en antecedentes de familiares de primero y segundo grado que también tiene desorden en la fluidez, ¿sí? Entonces es fundamental la detección temprana por los efectos negativos en el lenguaje y sociomentales, ¿sí? Hay pautas para desórdenes en la fluidez. Al niño hay que hablarle lento, con pausas. Hay que mirar al niño a los ojos mientras se habla. No hay que corregirlo ni interrumpirlo. No hay que terminar las frases que él no puede. Hay que estar atento al contenido de lo que el niño quiere expresar y a no a la forma que lo hace. Eh, Esas son las pautas para el desorden en la fluidez y a nivel de todas las edades hay que estar preocupado frente a inexpresión, el niño no se expresa, cambios, pocos cambios en la expresión, gestos o movimientos estereotipados, ¿sí? Hace movimientos innecesarios cuando habla, ¿sí? Falta de mirada interactiva, mirada fija a un objeto, yo le hablo, él me habla y está mirando otra cosa, falta de atención conjunta, no hay sonrisa o no se da en relación a una causa evidente, ¿sí? Y el modo para pedir es inespecífico. ¿Sí? Frente a todo eso tengo que estar bien atento, ¿sí? Entonces el pediatra sí tiene que conversar con los padres acerca de la importancia de generar situaciones comunicativas durante el juego, compartir actividades sencillas en la vida cotidiana mientras las realizan, nombrarlas con frases, palabras bien pronunciadas, ¿sí? Entonces deberá basarse en el conocimiento de las conductas típicas y atípicas, realizar derivaciones oportunas, escuchar la preocupación de los padres, observar la conducta del niño y la interacción del niño con la mamá, detectar conductas atípicas, orientar a los padres, derivar tempranamente para el diagnóstico y su tratamiento, ¿sí? Entonces el pediatra básicamente en el niño tiene que detectar factores psicológicos, neurobiológicos, socioambientales y auditivos, ¿sí? Y recuerden que la ley de tamizaje neonatal, tenemos la ley 24.415 que otorga el screening auditivo desde las 48 horas de vida, ¿sí? Porque hay que identificar de manera temprana el- la afección auditiva para que el niño pueda desarrollar su lenguaje, ¿sí? No, hay más diapositivas. No sé por qué se puso la última. Bueno, obviamente hay pautas de alarma, ¿sí? Las conductas atípicas, ¿sí? A partir de los 5 o 6 meses. Yo veo que el niño tiene falta de contacto o mirada, el juego vocal-bucal, la ausencia de juego interactivo, la actitud abúlica o demasiada irritabilidad. Esas conductas típicas me tienen que recontra llamar la atención, son pautas de alarma, ¿sí? A partir de los 12 a 14 meses, ¿sí? La falta de aparición en una palabra, el niño no puede decir ni una sola palabra, el niño usa gestos únicamente, ¿sí? Dificultades en la comprensión de órdenes verbales simples, yo le digo que me dé el chupetín y no entiende lo que yo le estoy diciendo. Son pautas de alarma que me pueden llegar a indicar un posible retraso, ¿sí? En el desarrollo del lenguaje, una posible alteración. A partir de los 24 meses, ¿sí? Ya van a haber dificultades en la comprensión de preguntas o comentarios, la falta de utilización del yo, palabras limitadas del tipo telegráfico, ecolalias,
son palabras que repite como única forma de comunicación, ¿sí? Y nada, esto sería básicamente a partir de los 24 meses, las pautas de alarma que tengo que tener. A partir de los 3 años, si ya utiliza un lenguaje inteligible, que es incomprensible, que no tiene sentido, y ahí ya es una recontra pauta de alarma a partir de los 3 años. Y a partir de los 4 y 6 de los 4 años y 6 meses, si tiene dificultad en la articulación o si tiene una dislalía, ¿sí? Es una recontra pauta de alarma. Y si ustedes ven acá, ¿qué figura? Dislalía, ¿sí? Entonces esto es importante. La definición de dislalía, ¿sí? Y lo tomaron en el examen, ¿sí? Bueno, se me está por apagar la notebook, ¿no? Se quedó sin batería. Ahí está, ahí la conecté. Eh, bueno, entonces los niños que han sido diagnosticados de un trastorno del lenguaje tienen dificultad para la expresión del mismo, ¿sí? Por lo que hay que realizar ejercicio de respiración y de soplo de manera adecuada, ¿sí? Esto ayuda al entrenamiento del aparato oral, ¿sí? Los ejercicios de soplo se realizan para ayudar a controlar la respiración y ser conscientes del acto de respirar. Y el soplo ayuda en el desarrollo del lenguaje, ejercitando los músculos que intervienen en el habla, especialmente los de las mejillas, ¿sí? Y el soplo además mejora la pronunciación y ayuda a consolidar los fonemas, el lenguaje, la pronunciación. Son funciones muy relacionadas con la respiración, por lo que es necesario facilitar esta para mejorarlas, ¿sí? Entonces, el soplo en el habla va a estar determinado por un adecuado apoyo diafragmático y el control consciente, que es el empuje suave de la musculatura abdominal hacia adentro durante la fonación, ¿sí? Liberando la tensión entre el cierre de las cuerdas vocales y consiguiendo así una óptima función vocal, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿sí? Los niños que tienen un trastorno de lenguaje, que tienen una dificultad en la expresión, van a ser sometidos a ejercicio de respiración y de soplo, ¿sí? Y nada, acá tienen básicamente los soplos, un cuadro de soplos, ¿sí? Eh, bueno, ahí tienen el soplo oclusivo, el fricativo, el vocal, ¿sí? Esto de el libro y la lectura con los padres, ¿sí? Es algo muy importante para el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Eh, entonces, hasta los 2 años, ¿sí? Tienen que utilizar libros y lectura porque leer siempre, ¿sí? Va a facilitar lo que es esto, va a ayudar en esto que es la dificultad en el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Entonces, en niños hasta 2 años, los libros que se utilicen tienen que tener imágenes sencillas y familiares, poco ni un contexto, rimas y poesías, ¿sí? Tienen que tener libros de tela, de plástico, con texturas diferentes, ¿sí? Entonces la familia tiene que sostener a los niños en su regazo y mirarlos mientras les lee. Hay que seguir las indicaciones del libro para parar o seguir. Y hay que ofrecer los libros para que ellos manipulen, ¿sí? Hay que hacer preguntas de ¿qué es esto? ¿Quién es? Y también se puede utilizar títeres para la narración de cuentos. Ahora de 2 a 4 años, ¿sí? Tiene que haber una mayor cantidad de imágenes por página. Los textos tienen que ser breves, que acompañen con las imágenes. Obviamente la temática del libro tiene que ser familiar, ¿sí? Como la vida en familia luego de los chicos, la vida en la escuela. Tienen que ser historias cortas con pocos personajes y también tiene que tener rimas y versos, ¿sí? Es el tipo de libro o lectura que se recomienda de 2 a 4 años. Entonces no hay que molestarse frente a la atención fluctuante, que me está tirando bola cuando le estoy leyendo y a los 5 minutos se pone no me tira bola, ¿no? Entonces no me tengo que molestar por eso.
y hay que facilitar la comprensión haciendo preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿De qué color es? Y hay que validar la respuesta de los chicos, ¿sí? Y hay que permitir que elijan el cuento que quieren escuchar. Después de 4 o 7 años, ¿sí? El cuento tiene que tener una mayor cantidad de páginas, menos imágenes y más textos. Y los protagonistas siempre tienen que ser infantiles, o eso es lo que se recomienda. Entonces acá ya hay que ofrecerles los libros para que ellos mismos miren y lo lean, y también hay que leer en conjunto con los chicos, hay que narrar cuentos, ¿sí? Acá de 4 o 7 años también lo que se recomienda son fábulas, narraciones, personificaciones, historias con humor, equivocaciones, lo absurdo, ¿no? Entonces también hay que promover lo que es la involucración del niño en la lectura, en la historia, ¿no? Vos qué hubieras hecho, qué cosas te asustan, ¿sí? Eh, Proponerle anticipación, ¿cómo pensás que va a terminar la historia? ¿Y cómo lo cambiarías? Y que inventen historias entre ellos, ¿sí? Bueno, de 7 a 10 años y la temática relacionada con el mundo de las brujas, el hada, los duendes, los magos, los cuentos graciosos, realistas, intriga, historietas, argumentos dinámicos con equilibrio entre diálogos y amor, y acción, disculpen. Acá ya hay que ofrecer material de lectura, compartir momentos de lectura, leer con los chicos, favorecer un espacio de tiempo para lograr un hábito de lectura, proponerle que intercambien libros con los amigos. ¿Quién hace eso? Eh, o sea, con el cassette de Sega sí puede ser, pero la verdad, en mi vida intercambio un libro con otro. Bueno, y de 10 a 12 años, ¿sí? En las mujeres lo que se recomienda son las historias de amor, de amistad, de aventura. En los varones se recomiendan historias de aventuras con realismo verosímil, combinación de lo sentimental y lo artístico con el mundo de la aventura y el heroísmo. Y en ambos los libros de poesía, cuentos de terror, cuentos policiales, historietas, ¿sí? Hay que ofrecer material de lectura, compartir el momento de lectura, preguntar lo que están leyendo y leer junto con los chicos, ¿sí? Entonces, el desarrollo del lenguaje sigue las mismas reglas del neurodesarrollo, es secuencial, depende de la interacción y obviamente tiene un periodo crítico, ¿sí? Entonces, el periodo crítico ya lo vimos. Entonces, el periodo crítico era de 12 a 18 meses. Esto era según Skinner, ¿sí? Pero bueno, recuerden que el periodo crítico son cada mes, ¿sí? Por lo menos hasta que se establezca el lenguaje hasta los 6 años. Eso sería más o menos el periodo crítico por fuera de la teoría de Skinner, ¿sí? Por eso hay que ir evaluando. Bueno, entonces siempre recuerden, ¿sí? Que hay un receptor, un emisor, van a mediar un mensaje con un código y ese va a tener un contexto y siempre tiene que haber una retroalimentación. Si el niño dice algo, ¿sí? Va a ser el emisor, nosotros vamos a ser el receptor y hay que darle un estímulo que entendimos, ¿sí? Para que el niño siga hablando, porque el caso contrario no va a hablar. Y bueno, acá también esta otra bibliografía los divide por etapas, ¿sí? Está la etapa prelingüística, que se caracteriza por los primeros sonidos que emite, desde llanto, balbuceo, hasta las primeras palabras, ¿no? Con sentido. De 0 a 5 meses inicia con gritos, llanto, van cambiando del tono según la intención, inicia con vocalización, hay balbuceo en la respuesta. De 6 a 12 meses compréndenlo, aparece el silabeo inespecífico, reconoce su nombre, aparecen las protoconversaciones. Las protoconversaciones, ¿sí? Va a solicitar algo con gestos, con mirada. Esas serían las protoimperativas. Y si no, las protodeclarativas que va a transmitir sentimientos, obviamente con gestos. Ay, no sé por qué se me pone la última diapositiva.
Luego tenemos básicamente la etapa lingüística, donde el niño ya adquiere habilidades lingüísticas al inicio con mayor comprensión que la articulación. Este ya es el periodo de la holofrase, ¿sí? Entonces, de 12 a 18 meses, primero va a decir palabras con sentido. Ya empieza a decir las primeras palabras con sentido, empieza a decir mamá, papá, ¿sí? La holofrase es una palabra, es un mensaje completo, ¿sí? Acá también va a empezar a decir palabras con sobreextensión semántica y de 12 a 18 meses maneja un vocabulario de 4 o 6 palabras. Luego de 18 a 24 meses comienza a combinar palabras, comprende órdenes simples, se enoja si no le entienden y ya tiene un vocabulario de 50 palabras, ¿sí? Luego, eso sería la etapa lingüística, ¿sí? Hasta los 24 meses, hasta los 2 años. Y luego a partir de los 2 años, ¿sí? Tenemos la explosión del vocabulario, ¿sí? A los 2 años aparece la edad de los por qué, aparece el lenguaje telegráfico con pronombres, adverbios, oraciones de 2 a 3 palabras, cuenta acontecimientos sencillos, ¿sí? Y comprende órdenes de 2 pasos. A los 3 años comprende oraciones de 3 o 4 palabras, empieza a decir oraciones de 3 o 4 palabras, habla más entendible, ya respeta lo que es el género, empieza a manejar los números. De 4 o 5 años las frases que él utiliza son más complejas y más entendibles para extraños, utiliza los tiempos correctamente, los conceptos de distancia, los tempos y temporoespaciales, puede narrar historias y de 7 a 8 años tiene el dominio completo del lenguaje, ¿sí? Entonces nada, a los 7 o 8 años ya domina el lenguaje de manera completa. Bueno, entonces el desarrollo del lenguaje puede ser típico, evoluciona por etapas y acorde a la edad, retrasado, evoluciona por etapas pero más lento, y desviado, evoluciona distinto, alejándose de lo esperable, ¿sí? Eh, entonces hay que evaluar distintas dimensiones del lenguaje. Por un lado hay que evaluar la comprensión y la expresión. El niño está expresando el lenguaje como debería, está diciendo las palabras que debería, el niño está diciendo eso, pero realmente lo entiende. Hay que evaluar la comprensión y la expresión de lo que es el lenguaje, ¿sí? Bueno, acá tiene signos de alarma, ¿no? De 0 a 12 meses, cuando no se encuentra el balbuceo, tengo que estar alerta. La falta de respuesta al habla y a los sonidos del ambiente, intentos mínimos o nulos de comunicación, simplemente el niño hace solamente sonrisa social, eh, falta de señalamiento para pedir algo, falta de atención conjunta, de 2 a 3 años, interacción limitada o mínima, ausencia de intención comunicativa, reacción mínima al lenguaje hablado, el nombre no, no comprende órdenes de 2 comandos, regresión o estancamiento en el desarrollo del lenguaje, ausencia de palabras. Bueno, de 1 a 2 años no dice palabras simples, no dice mamá, no dice papá, no responde al nombre y al no, no comprende órdenes simples, dame, toma, ¿sí? No le llaman la atención los juguetes, no señala para mostrar y pedir, no imita acciones, prefiere jugar solo y no hace como si con los juguetes, ¿sí? Entonces, este sería de 0 a 12 meses, de 1 a 2 años, de 2 a 3 años. Después, bueno, de 3 a 4 años, si tiene un vocabulario pobre, juega solo, no le interesa incorporar a pares o adultos en su juego, no comprende órdenes complejas, no comprende preguntas, qué, quién, dónde, responde preguntas no respetando el tópico, habla ininteligible y emplea solamente enunciados de 2 palabras. De 4 o 5 años, ¿sí? Los signos de alarma, interacción inconsciente o anormal con el entorno, expresión de 3 o menos palabras, escasa comprensión del lenguaje hablado, los parientes cercanos y o personas ajenas a la familia no entienden cuando hablan, dificultad para narrar un relato coherente, dificultad para seguir órdenes. Bueno, ya habíamos dicho cuáles son los factores extrínsecos y intrínsecos que pueden llegar a básicamente a afectar el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Entonces, alteración del desarrollo del lenguaje, el niño que tarda en hablar,
el niño que deja de hablar y el niño que habla mal. Niño que habla mal, dislalía, tiene una alteración fonética, disartia, disfluencia. Niño que deja hablar, mutismo selectivo, con o sin deterioro neurológico. Niño que tarda en hablar, hablante tardío, carencia socioafectiva, trastorno del lenguaje, ¿sí? Retardo global del desarrollo, ¿sí? Y luego tenemos la TEA, el trastorno del espectro autista, ¿sí? El autista va a tener básicamente un déficit, ¿sí? En tres áreas, ¿sí? Va a tener un déficit en la interacción social, en la comunicación y en la conducta, ¿sí? Eh, y eso básicamente es el autismo, ¿sí? Eso es lo único que les piden saber del espectro autista, es un trastorno en la comunicación. Obviamente es mucho más complejo, ¿no? Pero es lo que se le pide en este momento de la carrera. Eh, Luego tenemos el retraso del lenguaje, el hablante tardío, ¿sí? Es un retraso en el lenguaje, pero sigue un poco las etapas, es menos sociable, tiene dificultad en el juego simbólico elaborado, ¿sí? Hay factores, no hay alteración orgánica, hay prematurez. Bueno, los factores, cuando no hay alteración orgánica, puede ser la prematurez, historia familiar, entorno familiar, con nivel educativo, con el estrés parental, ¿sí? La no intervención a tiempo puede llevar a un trastorno del lenguaje. Bueno, el trastorno en el habla tenemos la disfluencia, ¿sí? Es un trastorno del habla en el cual los sonidos, las sílabas o las palabras se repiten o duran más tiempo de lo normal, pueden tener tendencia familiar, socioambiental, pueden ser transitorias barra evolutivas, duran semanas o pocos meses y no se asocian a movimientos o tics, ¿sí? O pueden ser más prolongadas como la tartamudez, que en general se asocia a movimientos o tics y son recurrentes, ¿sí? La disfluencia es que el niño dice sílabas o palabras que se repiten o duran un poco más, ¿sí? Más de lo normal, sería eso, ¿sí? Bueno, recomendaciones para favorecer el desarrollo del lenguaje, ¿sí? El lenguaje no se desarrolla sin interacción del entorno, actitud comunicativa y positiva a nivel lingüístico, ambiente motivador para el niño y el adulto, hacer del juego la base de la comunicación, lectura de cuentos, ya vimos qué tipos de cuentos tienen que leer, ¿sí? Según la edad, ajustar nuestro lenguaje al niño, respetar el turno de la palabra del niño, cuando el niño hable no hay que interrumpirlo y no responder por él. Facilitadores de lenguaje, ¿sí? Eh, Hay un conjunto de estrategias, de herramientas y programas que lo pueden ayudar en el intercambio social comunicativo, oral, visual y táctil, ¿sí? Siempre hay que solicitar aclaración, qué dijiste, hay que reformular los enunciados y señalar los contrastes repitiendo y corrigiendo, ¿sí? Bueno, luego tenemos el desarrollo de la lectoescritura, ¿sí? Eh, que el niño básicamente expresarse, va a poder expresar su lenguaje también con lo que es, además del juego simbólico, con lo que es el garabato, con lo que es la escritura, ¿sí? El aprendizaje del lenguaje escrito consiste en apropiarse de un sistema de signos y símbolos y requiere también motricidad fina para desarrollarlo, ¿sí? Bueno, acá tienen cómo se desarrolla el lenguaje escrito, ¿sí? Primero tiene la pinza cilíndrica de 12 a 18 meses, luego la pinza digital profunda de 2 a 3 años, así va a agarrar el lápiz, luego la pinza tetradigital en 3 años y medio a 4 años, y luego tiene la pinza de trípode de, del cuarto año y medio hasta los 7 años, ¿sí? Esto es muy importante para el examen, ¿sí? Tienen que saber las etapas de preescritura, ¿sí? Entonces, el garabato desordenado inicia entre los 15 y 18 meses, no hay coordinación cerebro-ojo-mano. El garabato ordenado es hasta los 3 años, comienza a asociar los movimientos del trazo que ve plasmado en el papel, hay coordinación visomotriz y línea vertical y línea circular.
Si ustedes ven acá, ya hay líneas verticales y circulares. El garabato ya con nombre, a partir de los 3 años van perfeccionando sus trazos y comienza a darle nombre a sus garabatos. Ya se puede identificar como un círculo, ¿sí? Por ejemplo. Eso nosotros le preguntamos qué es y nos dice qué cosa. Es un caballo, ¿sí? La etapa preesquemática, ¿sí? Es cuando ya empieza a representar la realidad entre los 4 o 6 años con sus dibujos. Aparecen las primeras figuras humanas que obviamente van a tener forma de monigote o de renacuajo, ¿sí? Y sus dibujos van a ir perfeccionando y son reconocibles por el adulto, ¿sí? Y recién más o menos en esta etapa va a empezar a hacer la cruz y el cuadrado aproximadamente. Y luego tenemos los niveles de escritura, ¿sí? Que ya más o menos a esta edad, en la etapa preesquemática, ya empieza con la etapa, con el nivel de escritura concreta, donde empieza a imitar letras, ¿sí? Y también tiene a los 3 y 4 años, aprende a reproducir algunas letras, ¿sí? Esa sería la etapa presilábica, ¿sí? Que sería de 3 a 4 años. Luego tiene la etapa silábica de 4 o 5 años, donde trata de deducir el sonido de cada letra y separar en sílabas, en sílabas. Entonces acá ya empieza a escribir su nombre. La etapa alfabética de 5 o 6 años, donde sabe qué sonido representa y cómo combinarlas, ¿sí? Bueno, entonces a nivel de lectura, ¿sí? Hay 3 niveles. La etapa presilábica no reconoce el significado de lo escrito, pueden inventarlo, pueden decir palabras largas o objetos grandes y utilizan la imaginación. Vos le das el libro al pibe y no entiende lo que dice el libro. Etapa presilábica, ¿sí? Etapa silábica, el niño trata de leer la palabra, a veces va a intentar separar dos sílabas, ¿sí? Reconoce la extensión de la palabra y la asocia con cosas aprendidas. Y la etapa alfabética, el niño ya distingue entre las letras entre sí y recién ahora va a tratar de leerla, ¿sí? Obviamente estas etapas se acompañan junto con la escritura. Y nada, eso sería todo del lenguaje, ¿sí? Es un poco largo, es un poco largo.